Muy buenos días para todos. Vamos a esperar 4 minuticos a que ingresen los demás asistentes y iniciamos a las 9:05. Bueno, muy buenos días a todos. Ya vamos a dar inicio entonces al webinar sobre si usted planea actualizar su data center a velocidades entre 25 y 400 gigabytes. También vamos a hablar pues de los cables DAC y AOC, que son soluciones de alta velocidad que ofrece Simon. El webinar lo dictará Nelson Farfán, que actualmente tiene el rol de Data Center Market Manager para Latinoamérica. Entonces, bueno, Nelson tiene mucha experiencia también en tema de normatividad, por lo cual también les estará dando información de estándares de la industria y demás. Finalizando, daremos respuesta a preguntas que ustedes tengan y asimismo pues recibirán la grabación del webinar. Entonces, Nelson, buenos días. Bueno, gracias Lore, buenos días a todos.
Sí, esta ocasión yo creo que es apropiada para mirar lo que están enfrentando todos los data centers eh, en sus diferentes versiones, o sea, ya sea nuevo, ya sea que tiene tiempo sin actualizar, o ya sea que está haciendo repatriación, no sé si todos saben a qué le llaman repatriación, es el hecho de algunos que están evaluando cómo están en la nube operando, qué les conviene o qué no les conviene, y ya han llevado 5 años, 4 años que se pasaron a la nube, algunos están volviendo y por lo tanto tienen que reactivar todas las operaciones que tenían en su data center y por lo tanto actualizarlo. Entonces hay cantidad de cosas interesantes en esto. Como decía Lorena, la parte bien importante de las normas que voy a mencionar aquí es porque justamente en este momento se dio un cambio. Las normas se revisan cada 5 años y algunas coinciden, digamos, entre sí, la TIA, la ISO, BICSI. eh, y yo, pues, afortunadamente pertenezco a esas tres entidades, a la TIA por CIMO, a ISO por Colombia y a BICSI. Soy miembro de hace bastantes años como RCD y pertenezco a los estándares. En VIXI, recuerden, se hacen los estándares de las buenas prácticas de cómo instalar algo. Por ejemplo, en Data Center está el VIXI 002, que es cómo instalar un data center de manera que se cumplan las normas, tanto TIA como ISO, como las de todo el mundo. Entonces, recuerden, en ISO están todos los países del mundo, 165 países, entre ellos Colombia y Estados Unidos son miembros. Y la TIA es de normas de Estados Unidos especialmente, y como Simon es una empresa americana, pues nosotros estamos ahí como fundadores de la TIA. Eso es, digamos, algo interesante que deben conocer. Arriba de RCDD, la certificación de VIXI, CCRE, certificación de ICREA para Data Center Specialist Design de Data Center Pro, Dynamics, y ATS de Uptime, que estoy certificado en eso. Para cualquier ayuda que ustedes requieran, nosotros justamente, decimos, tenemos un departamento que es Data Center Design Services, en el que le ayudamos a todos los usuarios finales cómo va a estar su data center. Es un servicio gratuito que para sus usuarios, Simon lo tiene, en el que podemos ayudarle a diseñar lo que va a hacer, cómo actualizar, qué es lo más conveniente, y así también revisamos que se cumplan las normas en esos diseños. Es bien, bien importante porque ahora, pues, con todo lo que hay nuevo, es importante que se haga de acuerdo a las normas para que no haya problemas posteriores de certificaciones o de cualquier falla que se tenga por no haber tenido en cuenta alguna de las recomendaciones. Entonces, lo que vamos a ver las tendencias y selección de cómo hago la conectividad ahora en 25 de 25 a 400 gigas. Y especialmente nos vamos a centrar en los cables de conexión directa, que se llaman DAC, son cables especiales, no del tipo RJ45 ya, ni especial de fibra, sino conexión directa a los módulos tipo SFP de los switches y servidores. También están los cables AOC, que ya, como los DAC, conexión directa de una longitud limitada de 5 o 7 metros. Los AOC son cables similares, pero que llevan fibra y son activos, o sea, tienen una amplificación de fibra y conversión de cobre, lo que es electrones a fotones, y no en el otro lado también lo mismo, fotones a electrones. Entonces, esos cables pues tienen unos beneficios bien interesantes en velocidad, en costo sobre todo principalmente, y el otro bien básico en ahorro de energía, ¿sí? Entonces ahí tenemos varias ventajas que en realidad debemos sacarles provecho y vemos cómo se configurarán las topologías en el data center con estas nuevas ventajas. Entonces, dentro del por qué se hace esa actualización, es porque ya en este momento todos los grandes data centers van a 800 gigas y los data centers empresariales van a tener dentro de su red donde está el core, principalmente, a tener la capacidad de bajar hacia los switches que tienen los nuevos servidores, que la mayoría van ahora a 25 gigas, mínimo, porque
los servidores usualmente estaban conectándose a 1 giga o a 10 gigas, pero ya hoy hasta los usuarios se van a conectar a 10 gigas, por lo tanto los servidores deben dar un poco más de capacidad y ese es el 25 gigas. Ahí más adelante está como el esquema básico donde dice el porqué de esas conexiones y por lo tanto las redes llegan ahora a arrancar en 25 y van hacia 400 en su parte alta. El 5G ya está a puertas en muchos de nuestros países. Ya se hizo licitaciones de los espectros en cada país. Ya muchos de los que invierten en la parte de tecnología han comprado sus espectros y están en el proceso de implementar. Lo mismo que Wi-Fi 7. Yo sé que hoy la mayoría están en Wi-Fi 5, o algunos Wi-Fi 4, Wi-Fi 5. Recuerden que tiene el 5 MHz más o menos en su transmisión, pero Wi-Fi 6 está a 9. Y ahora sale en este próximo mes Wi-Fi 7, en noviembre está calculado que sale la nueva norma de Wi-Fi 7, que llega 20 gigabits en cada uno de los access points. Por lo tanto, si yo tengo 20 usuarios en un access point, le podría llegar a dar 1 giga a cada usuario por Wi-Fi, cosa que es muy buena para poder tener un servicio adecuado, pero desde luego los usuarios van a crecer directos, de conexión directa, van a crecer a 10 gigas. Y ese es lo normal, el avance que siempre han tenido las comunicaciones y en las conexiones, desde que teníamos 1 mega en los equipos y 10 en los switches y bueno, ahí para arriba, y hoy tenemos ya 400.000 millones de pulsos en un segundo, que es lo que se está trabajando ahora. Entonces, esa cantidad de datos, pues, nos ha salido del uso de la inteligencia artificial. O sea, hoy en día toda la moda es inteligencia artificial. Eh, por todos lados se está trabajando. En la banca, principalmente, se está aplicando muchísimo en investigación, en todo lo que ustedes han visto de GPT ahora, de todas las consultas que puedo hacer. Y entre ellos, por ejemplo, el machine learning es algo que tiene mucho que ver con la velocidad que tengo de respuesta. Machine Learning es aplicarlo todo lo que se está moviendo para que entre ellos y la analítica se creen configuraciones propias de los datos que yo estoy manejando y que pueda haber respuestas automáticas, por ejemplo. Big Data, algunos dicen Big Data, pero ¿cuánto es Big Data? En alguna parte, en un seminario grande que se hizo en Estados Unidos, decían, bueno, Big Data es cuando ya se empieza a operar con petabytes. Si yo ya muevo petabytes, ya estoy hablando de Big Data, pero algunos lo llaman Big Data una cantidad grande, pero el grande es petabyte, ¿sí? Recuerden que va desde tera son 4 grupos de 0, después del 1. En peta son 5 grupos de ceros. Y hexa, 6 grupos, bueno, así sucesivamente. Entonces, esa gran cantidad de datos nos lleva a nosotros a tener seguridad de esos datos. Entonces, hoy en día, los ataques cibernéticos, todo lo que es la parte de llegar a hacker, entrar a nuestras redes es muy común. Entonces, la inteligencia artificial se está utilizando mucho para poder hacer ese análisis y lograr descifrar si puede haber un ataque posible dentro de la red y de dónde viene antes de que sea atacada, porque esa es la realidad que debe hacerse antes de que el ataque se dé, debe prevenirse. Y la transformación digital que por toda la banda vamos a tenerla y por lo tanto a cuidar nuestro negocio también con los planes de recuperación, con continuidad del negocio, que implica cantidad de datos manejándose y velocidades extras. Entonces, para esas velocidades tenemos algo malo, es que en ir y venir de un equipo al otro se va a tardar un tiempo y es lógico. ¿Cuánto tiempo yo tardo en transferir? No importa por dónde, puede ser por el mismo, la tarjeta de un lado al otro de un equipo, tarda un tiempo, unos picosegundos, pero también unos milisegundos entre si yo camino de un cable por un cable hasta el servidor y del servidor al switch, ¿cierto?
y de ese switch voy a otro switch que tiene una respuesta que necesito darle al servidor, entonces voy a sumar todos esos microsegundos o milisegundos y ahí me da una latencia. Esa demora es lo que yo tengo que evitar por todo lado, por lo menos que sea baja, porque es inevitable, desde luego va a tener un tiempo de ida y vuelta, ¿sí? Pero si yo tengo ida y vuelta afectada por la calidad del cable, por la velocidad del cable al que puedo correr, por cómo lo estoy haciendo, qué tan lejos conecto un cable, eso pues puede evitarse porque si no voy a tener problemas en lo que es análisis avanzado de datos. En la realidad virtual, hoy la supervisión de una fábrica puede darse desde una persona, mirar 1000 empleados, hacerle una revisión por video, desde luego con realidad virtual, y con eso voy a tener necesidad de poner video de alta resolución. Entonces ya esas cámaras que yo necesito mirar el detalle de una máquina que necesito revisar, pues tienen que ir con alta resolución. Entonces hoy muchos están pidiendo 4K de resolución, pero directa, no simulada como la tenemos actualmente en la televisión, porque ahí tiene que venir por la velocidad que yo tenga en mi casa o en cualquier parte, simular esos 4K que requieren 7 gigas de mínimo de transferencia a 100 megas que tengo de capacidad en mi casa o en cualquier parte donde yo llevo una baja velocidad. Entonces, por esa razón, cuando yo estoy utilizando ya animación por computador, efectos visuales, necesito alta velocidad real. Real es que mínimo me intercomunique con 10 gigas. Y hoy todas las normas ya, la última que faltaba era la de home cabling, faltaba actualizarse a que necesito categoría 6A, digamos, para la transmisión en 10 gigas mínimo, o sea, 6A es 10 gigas. Ahora todas, mínimo en data center 10 gigas, mínimo en edificio inteligente 10 gigas, en oficina, en salud, toda esa parte ya salió la norma, en cada uno de los sectores, una norma en la que dice mínimo se debe instalar 6A. O sea, si yo quiero un cableado y digo, mire, hágame el cableado para esta oficina, pero póngame 6A, entonces no estoy cumpliendo las normas porque ya me indican mínimo de 6 aumentadas. Es bien importante porque de ahí para allá, del 6 aumentado, todos los cables después de eso salieron blindados. Entonces, ¿por qué? Porque hay que proteger los datos de todo lo que es interferencia electromagnética, también de el caso de hacker en un cable que pueden tomar información ya sea de fibra o de cobre por aparatos que ya existen para eso, poner alrededor de un cable de fibra, alrededor de un cable de cobre, un aparato que saca la información. Entonces, todo esto pues es protección a los transmisiones que estoy teniendo. El comercio de alta itinerancia es donde se mueve muchísimo. Imagínense solo Amazon, Mercado Libre, a todos los que tenemos con un movimiento tremendo en cuanto a operaciones centrales. Ahí debo tener alta velocidad. La banca hoy, la mayoría está en línea. La banca cambió tremendamente en cómo voy a atender los clientes. Hoy lo que más interesa es la experiencia del cliente, lo que viva, la experiencia, y el data center tiene que dar esa capacidad. Entonces, por lo tanto, los bancos en el caso de atención directa, con imagen, con todo, están yendo todos en servidores en 25 gigas. Telesalud y trabajo en casa, vehículos autónomos son los que más tienen. De ahí, de vehículos autónomos han salido nueva tecnología. Salió ahora una nueva que se llama SPE, Single Paid Internet, que se va a trabajar Internet por un solo par, desde 10 hasta 1 giga por un solo par. Por tanto, por ejemplo, los que tengan categoría 7, que utilizan 4 pares aislados completamente, ya pueden utilizar 4 pares de 1 giga en cada uno de los lados. Eso es interesante. Entonces, para eso se tiene mucho la conexión de Internet de las cosas. Internet de las cosas requiere un solo conectorcito pequeño de 2 hilos nomás, porque ¿para qué le pongo 4 hilos? Ya con esta nueva tecnología de SPE, que viene para reemplazar muchas, sobre todo en control, automatización, iluminación inteligente, eso es bien interesante. Digital Twinning, que es hacer una duplicación completa de lo que yo estoy trabajando para poder tener un respaldo,
es muy usada ahora, sobre todo cuando yo instalo 5G, Edge Computing, que son computadores que van a haber miles de computadores en cada semáforo, en cada poste donde yo voy a tener servicios para edificios, voy a poder tener un computador Edge que me va a dar servicios de 5G y el 5G también en la intercomunicarme. Entonces, esto, todo es lo que ha hecho que nosotros tengamos ahora nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías pues implican también nuevos términos. Entonces ahí le voy a hacer un repaso rápido, pero de todos modos ustedes van a tener la presentación en donde están todos los nuevos términos que están usando bastante. Por ejemplo, el Small Form Factor es conectores de una forma especial que no es la misma RJ45, pero en los switches, por ejemplo, se hace el switch Small Form Pluggable, o sea, un conector de estos de forma pequeña, pero enchufable. Entonces yo puedo meter un módulo que lo llaman en algunos el GBIC, aunque ya no llaman GBIC, sino es un transceiver, pero por costumbre le dicen GBIC, es un transceiver, o sea, receptor transmisor, en el que yo hago la conversión hacia el cable que yo quiera conectar. Entonces, muchos switches pueden traer este tipo de conector, SFP, que está ahí abajo, y ahí le pongo un cable directo. El cable directo le llaman DAC, Direct Attachment Cable, un cable que va puesto al switch y ahí directo al servidor. No paso por el, digamos, un cableado estructurado que tiene patchcore, enlace permanente y otro patchcore, sino que paso directo de un equipo al otro equipo. Cuando tengo 1 GB es SFP solo. Si tengo SFP Plus es 10 gigas. Y si tengo una Q antes de esos 3 es 4 veces ese conector. O sea que tengo 40 gigas, por ejemplo, en el caso de 4 de 10 tengo 40. Si ahora salieron 25 gigas, que es el de abajo, SFP28, 25 gigas, al tener 4 de ellos, pues yo voy a tener 100 gigas en un cable de esos sencillos. Y ahora lo que se hizo es poder tener el SFP56 en doble capacidad, doble densidad, que es 100 gigas por cada uno de ellos. Entonces puedo tener 4 conectores y así sacar 400 gigas en esos últimos. También ese EPROM que habla ahí es un chipcito que puede tener el cable para identificarlo, para saber qué marca es, para saber qué características tiene, número de serie, todo va en ese chip. Entonces, esos conectores los hace Simon también. Muchas veces los hace directamente para el fabricante, una marca, pues le manda a hacer todos los, porque el fabricante de switches no hace cables, pero Simon le arma los cables y con eso ellos tienen sus cables para venderlos directamente. Ahora la capacidad es que nosotros podemos tener esos cables todos en stock y venderlos directamente para cuando un crecimiento, una falta de un cable y el proveedor de los equipos pues va a tardarse 3, 4 meses en llevárselo. Nosotros ya lo tenemos en cada distribuidor en stock o se pide de manera muy rápida. Entonces, eso es en lo que respecta a los cables DAC. Miren la conexión que está ahí. Ese switch de que está arriba tiene 48 puertos, pero no son de RJ45, son conectores SFP, Small for Pluggable. O sea, es un conector un poco más grande, ahí se ve la forma en la parte de abajo. Está el GBIC o el transceiver que se llama realmente, el transceiver para ponerlo arriba en donde yo voy a tener una conexión cualquiera. Hay 3 métodos. Una, que yo el conector lo voy a tener directo, por lo tanto no voy a tener activo nada ahí, solamente una conexión del cable, es de cobre, es un micro twin axial. Twin axial significa 2 hilos blindados, desde luego. Todos los cables después de 6A son blindados. 6A de su versión blindada, 7, 7A, 8.1, 8.2 son las categorías de los cables, son blindados todos. Y este pues también el micro twin axial, es un cable de 2 hilos que antes lo utilizaban mucho para equipos como AS400, cosas de estas que utilizaban twin axial. Este se volvió un cablecito de máximo 2 milímetros de grueso y con eso pongo 3 o 4 cables dentro de él y voy a llevar hasta 100 gigas tranquilamente y duplicado. Entonces, ese es el conector que va directo al switch, al servidor. Recuerden, del switch al servidor muchas veces existen 2 cables.
O sea, normalmente se le da respaldo con doble cable para que en caso de que falle un switch, pues el otro toma el control y le da alimentación de red. Entonces, yo tengo tres métodos. Uno, poner el cable de cobre en twin axial y eso me da máximo hasta 7 metros, dependiendo de la velocidad. Recuerden, si es 25 gigas, son 5 metros. Si es 10 gigas, 7 metros, pero si es 1 giga me puede dar 10 metros. Y hay otro cable que es otra opción, pues es un poco más costosa, pero que yo puedo ponerla también desde 2 metros hasta 30 o 100 metros. Es un cable que sí es activo y tiene una conversión ahí de electrones a fotones, por lo tanto va hacia fibra y después hago lo mismo para la interconexión en el otro lado. Ese cable usualmente pues es más costoso porque ya tiene amplificador activo, pero yo no requiero ponerlo si no es que tengo una necesidad de más de 7 metros o de más de 5 metros en el caso de 25 gigas. ¿Sí? Pues pongo este cable que vale más que el DAC. Y lo otro es comprar el transceiver en una punta y el transceiver en la otra ya con salida de conexión y poner ahí los conectores de un cable Siemens de fibra, que estos conectores son especiales de un uso, son muy de características Siemens, de uso muy fácil, que puedo cambiarle polaridad, puedo manejarlo desde fuera, no tengo que presionar con los dedos por allá adentro, porque si meto aquí los dedos en donde ya hay 24 cables abajo, no le puedo poner arriba porque no los puedo desconectar. Con este nuevo tipo de conector que me permite el uso desde afuera, yo fácilmente lo maniobro, instalar y mover y hacer todo. Entonces, ¿qué es lo más rápido ahí para pasar datos de un lado a otro para que no haya latencia? ¿Qué es lo más rápido? Todos dirían de pronto fibra o esta, pero resulta que más adelante está aquí una investigación que se hizo de parte de los fabricantes de switches, en los que mostraron que en 10 gigas, si yo pongo cable de cobre directamente en lugar de fibra, me estoy ahorrando por cada metro 400 picosegundos por metro. Recuerden que va hasta 110 gigas, va hasta 7 metros. Entonces yo me ahorro muchos picosegundos que si tengo 1000 cables de estos, pues me voy a ahorrar esa suma. Y si tengo 25 gigas, ¿sí? El ahorro puede ser hasta 409 nanosegundos, o sea que es menor mucho la latencia que se tiene con 25 gigas. Y han visto que la opción mejor de latencia es cuando tengo 100 gigas en 3 metros, es la mejor opción que se tiene con un cable de este tipo twin axial comparado con los de fibra. Pero eso, la ventaja de la latencia no es tanto. La ventaja grandísima es que vale 5 veces menos que poner un transceiver y la fibra y el otro transceiver en el otro lado de 25 de 100 gigas. Eso sí, el costo que se baja es tremendo. Entonces, por eso muchos están cambiando aquí de lo que tenían usualmente. Por ejemplo, aquí yo tenía conectores en fibra de 100 gigas y yo estoy pasando de un lado al otro con un canal, porque si yo voy de una parte de un gabinete al otro, yo necesito poner mi jumper de fibra, enlace permanente y otro jumper para conectarme al switch. Con la conexión directa, si tengo menos de 5 metros en 25 gigas, yo le puedo poner el cable de cobre directo. Y es más rápido en funcionamiento que este de fibra, que este enlace de fibra, y es 5 veces menos el costo y más confiabilidad y más ahorro, desde luego, en todo lo que es energía, porque la energía que consume el que produce fotones, pasa de electrones a fotones, son 3 vatios en 100 gigas. Mientras que en este es 0.05 vatios, o sea, nada. Entonces, el ahorro más importante que está viendo la gente cuando ya ponen miles, por ejemplo, ahorita tenemos un cliente que Facebook, donde consumen miles semanalmente. Entonces, ese ahorro que se logran ahí es muchísimo porque ellos tenían, o todo el mundo tenía antes la opción usual de conectar en el tradicional 3 niveles. Tengo los servidores, conecto a los switches de entrada, de borde, y ahí voy a los de agregación. Y ahí llego al core.
¿sí? Para hacer una pasada de información de un lado al otro, yo necesitaba ir hasta el core y volverme, ¿sí? Hoy en día lo que más se está haciendo es el de mano derecha, que tiene un switch directamente para recibir, lo llaman de leaf, spine and leaf, o sea, como la parte troncal y las hojas o las ramas, en el caso de un árbol, troncal y ramas, en el que yo puedo pasar directamente ya sea del servidor o de almacenamiento de memoria hacia el switch, y de ahí él busca un camino al otro switch y directamente, sin tener que pasar arriba hasta el core, hago la interconexión directa. De esa manera, que lo, que lo llaman non-blocking, o sea, no hay bloqueo en ninguna parte y se busca el camino mayor, entonces voy a tener más velocidad. Y esa más velocidad, junta con el cable de aquí, que voy a tener un cable directo y otro cable directo, pues me da una respuesta muchísimo más rápida que la versión anterior, ¿sí? Ese es el porqué pues, se ha ido hacia esta nueva topología de conexión. Leaf spine, algunos le llaman fabric, que significa tela. La tela es cuadritos de hilos verticales y horizontales, parece una malla, por eso ya se forma como una malla entre conexión. Otros le dicen mesh, que mesh significa también malla, entonces por esa razón, pero lo más nombrado es spine and leaf, ¿sí? Bueno, esa es parte del por qué se está haciendo, es porque ahora ya en la empresa, que corrientemente yo tenía servidores de 1 a 10, en corto plazo, o sea, antes de 2 años, 3 años, van a ir a 25 gigas, y en 5 años y después van a ir a 50 o 100 gigas en los servidores, ¿sí? Y el uplink, o sea, como yo subo a conectarme en los switches, pues si tengo 1 a 10, ahorita está de 10 a 40, ¿cierto? Pero si tengo 25 gigas, pues me voy a tener que conectar a 100 en la agregación. Y aquí en el caso de las cloud, data centers de cloud o proveedores de internet, ya tengo los servidores, usualmente ya están trabajando a 10 gigas todos, entonces ahora lo que tengo que moverme es a 25 y 50, que sería el próximo paso, y de ahí de 50, cuando yo tengo agregación a 50, pues voy a ir necesariamente a switches uplink de 200 gigas. Y ellos ya están la mayoría conectados en el uplink a 200 gigas, y algunos o de los grandes o la mayoría de los grandes ya están trabajando a 800 gigas en el core. Entonces, eso pues nos da una muestra de que nosotros que estamos aquí en esta parte tendremos que llegar algún día por allá. Por ahora tenemos que fijarnos en 25, 50 gigas, y en el uplink de 100 o 400 gigas. Eso es algo inmediato, ¿sí? Entonces, fíjense que ha cambiado tremendamente la escalabilidad de lo que yo tenía conectado. Entonces, hoy voy a tener con DAC, con ese cable directo, que ya les mostré allá, ese cable directo voy a tener 10 gigas o 25, también 40, pero 40 no va a ser tan usado, porque el 40 necesita 4 enlaces de estos de 10, o sea, 4 drivers, manejadores, fibras, lo que sea. Entonces, para formar 40. Mientras que 25, con 2 de 25, que son 2 enlaces solamente, entonces voy a tener 50 gigas, o sea, más que los 40 y a un precio menor. Por eso, 40 gigas va a ir disminuyendo muchísimo. Los que ya lo tienen y los que tienen los equipos, pues tienen que conectarlo ahora. Pero hay una posibilidad, por ejemplo, que si yo tengo puertos en el switch de 40 gigas, yo puedo sacar de ahí de ese puerto 4 de 10. Entonces aquí se utiliza el método de breakout, le dicen breakout de ruptura. Entonces un puerto lo dividen en 4 y entonces yo tengo así 4 de 10 gigas. Y si el puerto es de 200 gigas, pues lo divido en 4 de 50. Y si es de 400, lo divido en 4 de 100. ¿Sí? Eso ya está. La modalidad que es, que significa la derecha, porque pronto escuchan ustedes este término, en RZI es lo de cómo transmito non-return to cero. Es un pulso y que no pasa a cero para el nivel positivo a negativo, o sea, son 2 estados. Y el PAM4 son 4 estados. Entonces, al determinar esto con 4 estados, yo logro el doble de la velocidad que estaba operando arriba. ¿Sí? Esa es parte importante, por lo cual vamos a ver esas diferencias entre los cables
AOC de fibra, y, perdón, DAC de fibra y AOC de fibra, los activos. ¿Sí? La parte de los directos, que son cables de twin axial de cobre, mire que dicen no consumo potencia. ¿Por qué es que no consume potencia? Porque en realidad lo único que va por ahí es lo que sale directamente, yo le llamo en crudo porque sale la señal del switch, pero no tiene ninguna amplificación. O sea, es hasta donde alcance esa señal, y esa señal alcanza, dependiendo de la velocidad, hasta 5 metros en el caso 25, como les había repetido. Entonces no me consume nada, por lo tanto el costo va a ser bajo, este costo. La latencia es muy baja, o sea, la demora en pasar de un lado al otro, como es directa la señal sin intermediarios ahí de amplificación o de cables largos, o sea, esto es señal directa que me va a llevar muy rápido el paso entre uno y otro equipo. ¿Sí? FEC, ¿qué es FEC? En fibra se utilizaba Forward Error Correction, entonces allá era una demora adicional que tiene en fibra, aquí no se utiliza, se deshabilita eso en los switches. Entonces los tiempos de respuesta muy rápidos, lo que se da en cada uno de ellos. Ahí está el de 1 o el de 4 salidas. ¿Sí? Una ventaja que le hizo Simon es que los hizo de 50 centímetros también, porque antes solamente hacían de 1 metro para arriba, están de 50, y le hizo 4 colores diferentes. Hay uno blanco también, para que, según los servicios, usted los tenga, porque normalmente en los equipos que se venden, los traen todos en negro, ¿sí? Pero usted en el caso de Simon puede seleccionar el cable directamente con el color que quiera, ¿sí? Eso es una ventaja grande. Aquí están los activos, o sea, AOC, Active Optical Cable. ¿Sí? Ese activo es porque, ¿por qué dicen 30 metros? Porque con una hilera de 20 gabinetes, yo lo que necesito son 30 metros para intercomunicarme. Entonces, por eso ya cuando es una hilera larga, no se sugiere pasar con cables de los twinaxial. Ese cable de twinaxial directo solamente se sugiere para poner en el mismo gabinete o en el del lado, pero no más de un gabinete de pasar. Ya cuando necesito más de pasar al lado de 2 o 3 gabinetes, le tengo que poner uno activo de estos de fibra. Entonces, usualmente a 30 metros o más, un diámetro muy pequeño, optimizado a menor costo y potencia, versus ¿qué? Versus tener un transceiver, un cable conectado, otro transceiver, otro cable conectado. Esto viene con conexión directa de fibra óptica. ¿Sí? Hicimos la entrega, desde luego, certificados va con un certificado de pruebas al lado en la misma bolsa de su cable. Hay algunos que preguntan, por ejemplo, en los cables de Cisco que se le hacen, bueno, decimos, muchos fabricantes hacen cables para varios fabricantes de equipos. Entonces, entre ellos, los equipos que se hacen con identificación del número de parte o algo así, vienen los Cisco. Entonces, ellos dan un mensaje, pero en el caso de los cables de Simon, no dan ese mensaje porque ya vienen, le llaman Cisco Ready o Cisco Comparable, ya vienen con su chip en el que le indica este es un cable, garantía Simon, pues ya no requiere ese mensaje de que si usted lo utiliza, pues va usted a ser el responsable. Ya se sabe que pues lo compran al responsable, que es Simon en este caso. Que la ventaja grandísima es que si yo tengo el daño de un cable de estos y lo pido al proveedor de los equipos, pues se va a demorar lo mismo que se demora un equipo, ¿sí? Mientras que con Simon lo tiene en el distribuidor directamente, ¿sí? Entonces, eso va usado para 10 gigas o para 25 gigas, los que vienen especiales de Cisco Ready, hay algunos de 100 gigas también, y van entre rack a rack o top of rack, es que pongo el switch arriba y en ese rack conecto todos los servidores. O switch a servidor o switch a switch, pueden ser entre los dos switches de un gabinete esa interconexión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Si yo tengo el cableado estructurado, que ya lo tengo hecho, pero resulta que me llegó el switch con conectores SFP, porque ahora
es una venta muy común el switch con SFP porque son más económicos. Es lógico, si yo tengo un switch completo que no tiene amplificadores, por ejemplo, para cableado estructurado de 100 metros, pues él viene con la salida pura, cruda, sin amplificación, por lo tanto es más barato porque no tiene amplificador. Pero entonces yo tengo que ponerle el transceiver y tengo que ponerle el cable. Entonces, lo que me ahorré en el switch, pues lo debo gastar en el cable, pero es mucho más barato si yo tengo 3 metros a que si yo le pongo un cable de 100 metros de cableado estructurado. Entonces, eso es bien importante, porque yo puedo utilizar entonces los dos switches aquí que tengo, le pongo el transceiver y conecto los cables. Estos son los que le decía yo que es de fácil manejo. Fíjense cómo lo manejan desde fuera, no tiene que meter los dedos allá a presionar los pestillos estos, sino que desde afuera los maneja. Esto está siendo muy, muy vendido en todo el mundo. O sea, yo me he dado cuenta que hasta quienes utilizan otras marcas de cableado estructurado o algo, eh, piden este tipo de jumper porque son muy fáciles de manejar, casi el precio es el mismo, pero no tienen que meter los dedos hasta por allá y tumbar la conexión del vecino o aparte de eso, dañar cuando se está haciendo cambio de polaridad, pueden dañar el equipo. Entonces, esos son características de los cables, pero los beneficios, por ejemplo, el primero que yo veo, muy fácil y muy bueno, es que si yo tengo los GBICs, o sea, los transceiver conectados aquí y voy con cable de fibra al otro lado, tengo que poner otro transceiver, entonces la potencia que yo consumo es 1.2 vatios por cada uno de los puertos, mientras que en el de cableado normal consumo 0.05. Pero esto pues es el ahorro que yo tendría en 25 gigas o en 100 gigas, 3.5 vatios, pero eso es permanente durante todo el año. Y si yo en un año voy a tener el uso de 1000 puertos, pues entonces voy a ahorrar 1000 veces estos 3.5 que ya son kilovatios, me puedo ahorrar miles de dólares en energía. Pero lo más notorio es en el costo de los transceivers. Si yo tengo un transceiver de 25 gigas, ahí se sacó el precio normal de lista de algún proveedor, vale 145 cada transceiver. O sea, 290 los dos transceivers. No estamos midiendo ni siquiera el costo de la fibra aquí, porque la fibra también cuesta algo, pero cuesta. La fibra es más barata, desde luego, que el cobre, pero $290 de los dos transceivers versus $71 que me sale un cable de estos, ¿sí? Entonces ya estoy viendo que la diferencia es grandísima y cuando tengo 500 cables de estos, pues el ahorro es muy grande, ¿sí? 500, en donde me estoy ahorrando más de $200, son miles de dólares. Entonces ahí hacen la cuenta ya cuánto gasto, por ejemplo, solamente en los equipos. El ahorro es casi el 73% si yo tengo distancias de 3 metros en el caso de 25 de 5 metros. ¿Sí? Aquí es de 100 gigas. 100 gigas, recuerden, 3 metros. Entonces me estoy ahorrando en 500 cables de esos $220,000 de ahorro. Eso es algo que significa mucho y por eso hoy los bancos, yo vi un banco, bueno, varios bancos americanos que todas sus sucursales en toda Latinoamérica, desde allá los mandan, a pesar de que no sabían que Simo los vendía directamente aquí, pero muchos de ellos, de los que montan sucursales de banco americanos en nuestros países, mandan los cables desde allá, los compran allá. Entonces hoy en día pues se los tenemos directamente y ya pueden hacer ese ahorro directo al pedir el cable, cuando pidan los equipos, pues piden así con el cable y sale más económico. La potencia es lo otro. En 500 cables de esos, si yo tengo 500 cables, me puedo ahorrar hasta $5,000 en energía. Y más ahora que ustedes le subieron al doble, a la energía pues va a ser el doble. O si tengo 20 gabinetes con 50 equipos por gabinete, o sea, serían los 48 servidores más los dos switches, me puedo ahorrar hasta el doble de eso. O sea, $10,000 por la conexión de 20 gabinetes. Entonces, esos son datos que se han sacado de usos que se están dando ahora y que son muy, muy claves en entender. Entonces, fíjense aquí
Les hablé de NRZ. Esto lo utilizamos mucho en los mainframes de ahí, de los mainframes hace muchos años. Salió, le llamamos NORSI, Non-Return to Zero Index. O sea, ¿qué era? Que cuando estoy arriba significa un bit, pero cuando estoy abajo y cambio de tiempo, significa otro cambio de polaridad. Entonces, con esos dos, yo me defendía y podía llegar a transferir todos los datos que quería, pero ahora por velocidad, pues se tuvo que ir a el mismo voltaje, pero dividido en 4 secciones. Entonces voy a tener 4 puntos de indicación en el que me dice, por ejemplo, 1, 0, 1, 1, 0, 0, y el cambio significa cada uno un bit diferente. Entonces, ese periodo de señal que yo tengo, porque va a ser el mismo periodo de la otra, lo voy a duplicar cuando yo tengo, por ejemplo, SFP28 con PAM, logro 50 gigas, 25 gigas, 50 gigas. Aquí también tenía 100 gigas en NRZI y le pongo PAM, entonces logro 200 gigas. Eso va a estar bien interesante. 400 y 800 todos vienen en PAM. Es la forma de transferir. Y ahora lo nuevo, lo que había salido antes 25 gigas, pero ahora salió 50. Entonces con ese 50, entonces va a ser lo mismo. Yo duplico el de 50 o le pongo hasta 4 y tengo 200, y con 50 de doble densidad, pues voy a tener 400 gigas porque simulo 8 de 50. 8 por 5, 40. 400 gigas que voy a tener ahí. Entonces, este está bien interesante porque ya puedo tener, si quiero, equipos de 400 gigas. Hoy en día, ahora vi una selección buena que hicieron de Simon en un fabricante que es NVIDIA. NVIDIA fabrica los procesadores más rápidos que existen ahora para graficación y por lo tanto los pusieron ahora para llevar datos normales y son los que más están vendiendo procesadores, digamos, de muy alta velocidad porque esos procesadores pues no estaban acostumbrados a tenerlos y en este momento subieron tremendamente. Y NVIDIA, para hacer esas conexiones, seleccionó a Simon para hacer todas las pruebas y todas las nuevas que se está haciendo en este momento, donde ya se han sacado cantidad de modelos de cómo conectar y por lo tanto ya sabemos. Simon fue el primero que obtuvo certificación de 400 gigas con varios saltos. Entonces, eso hecho por la ETL. Entonces, como ya se tiene eso, pues tenemos esa capacidad ahora de ir en alta velocidad de una vez. Entonces, ¿cuál es la topología que voy a configurar? Yo puedo tener la primera, top of rack, o sea, tengo un switch arriba y de ahí salgo con cablecitos. Recuerden, ese switch tiene solo puertos SFP y tiene uplink. Si él tiene puertos de 100 gigas, o uplink normalmente de 400 gigas, ¿sí? Entonces, voy a tener aquí varios puertos que podrían ser de 25 gigas, ¿sí? Y voy con cablecitos de 25 gigas SFP28, recuerden, es el número del 25, es SFP28. Y llego a cada uno de los servidores. ¿Cuántos metros? 5 metros máximo, recuerdo. Entonces yo puedo pasar de aquí o puedo pasar al siguiente rack, no más, pero no más de otro rack. Entonces, ahí es la primera configuración, ideal para clústeres de servidores, que son muchos servidores. Yo tengo un clúster donde necesito varios, una aplicación específica. Entonces, permite comunicación de latencia extremadamente baja entre sus servidores, porque yo voy a hablar de un servidor al otro, para un clúster de servidores, y apenas paso por aquí con la latencia muy baja y llego al otro enseguida. No tengo que hacer vueltas de cantidad de fibras o cobres, lo que sea, pero llego inmediatamente. Entonces, la latencia es baja entre su conexión. Ahora el de breakout. ¿Qué es el de breakout? Se lo están utilizando mucho, lo he visto ahora porque parece que sale más económico. En precios de equipos no sé mucho, pero parece que sale en economía. Si yo tengo 4 puertos, pues puedo sacarle a uno de 100, le puedo sacar 4 de 25. Entonces compran solamente un equipo de 12 puertos de 100 y eso me da, por cada puerto de 100 me da 4 de 25. Entonces pongo el equipo que lo llaman, el cable que se llama breakout, de una punta de 100, los otros de 25 y ya tengo definitiva la conexión hasta cada uno de ellos con un solo cable
que se divide en 4 al final y yo le puedo dar a 4 servidores de ellos, ¿sí? Entonces, de 1 de 100, 4 de 25, o aquí al último dice, conexiones de un único puerto de 400 gigas a 4 servidores 56 de 100 gigas. Entonces, con eso yo estoy teniendo posibilidad de tener ya 100 gigas en los servidores, que eso los tienen los grandes data centers. Los grandes son grandes de verdad, ¿no? En unos tamaños impresionantes. Pues, ellos los clasifican en tier, no de confiabilidad, sino en tier de tamaño. Y el tier 1 de los más grandes son aquellos data centers que están interconectados y que interconectan más de 1 millón de servidores. Y hay muchos de esos. No se imagina 1 millón de servidores y hay muchísimos de esos. Entonces, ¿qué otra configuración tenemos? Si yo tengo 4 gabinetes y quiero pues nuevo, voy a montar eso para, bueno, ahora lo vi, un montaje así parecido, especialmente para inteligencia artificial hacia clientes. Entonces, todos los procesos del cliente y todo análisis de perfil de cliente, de compras, de todo lo que está haciendo, lo hacen en 6 equipos perdón, 6 racks. Y en uno en la punta tiene todos los switches y de ahí me conecto a los del lado. Recuerden que si yo tengo el DAC, solamente voy al siguiente. Pero de ahí llevo los de fibra, que puede ir hasta 30 metros, normalmente. Entonces puedo interconectar todos estos con un AOC directamente a los switches que tienen puertos SFP, ¿sí? Entonces, esto se está haciendo ahora para manejar ya AOC, que son los de fibra, o el DAC, que es directo de cobre, hasta que me alcance máximo el siguiente gabinete. Y el backbone, que viene aquí a su switch de backbone. Entonces, esto es la otra configuración que le llaman end of row, porque tiene al fin de línea, tengo el switch de distribución. O middle of row es porque yo tengo muchos gabinetes y en el centro pongo el de distribución y ahí distribuyo hacia los lados. Esa es la middle of row, ¿sí? Entonces, el transceiver o los jumpers de fibra que utilizo es, llevo el transceiver, lo compro el transceiver, lo pongo en el puerto que es SFP y ahí le conecto los 2 cables de fibra. Vean el cablecito este especial que lo manejo más fácilmente, llama el Blade Patch. Póngale mucho cuidado a ese porque ese Blade Patch es muy fácil de utilizar, da muchas ventajas, la gente le gusta para maniobrar con confianza y todo. Y también puede hacer con cables de 8 hilos, que es el mismo conector de 12, pero utiliza 8 hilos solamente. Entonces es más económico, porque si yo utilizo 8 y le pongo uno de 12, pues sale más costoso sin utilizarlo. Entonces, si yo quiero todos los ambientes dentro del data center, en un rack, por ejemplo, podría utilizar 1 giga, 10 gigas, 25, lo que quiera, porque puedo conectarlo siempre y cuando tenga los switches con esos puertos de capacidad, pues yo puedo interconectar varios switches con varios servidores o equipos de memoria. Hoy en día está utilizándose mucho esto para InfiniBand. Recuerden que InfiniBand es uno que utilizamos mucho en los mainframe, pero que ahora se está usando en alta velocidad para interconectar equipos diferentes. Entonces, hay cables de estos para utilizar en InfiniBand también. Entonces, InfiniBand o Storage, todo lo que es Fiber Channel, se trabaja a través de estos mismos cables también y lo pasamos directo de un lado al otro. De 3 a 200 metros, recuerden, en fibra. Si quiero 10 kilómetros de ir a otro centro de cómputo, pues también tengo se pone el GB, o sea, el transceiver, y desde ahí me voy a 10 kilómetros y tengo la fibra interconectada. Una cosa importante es por dónde yo llevo en el cielo raso los cables. Ahora hay la canaleta amarilla que ya viene, la de Simon ya viene con cero halógeno, porque el cero halógeno es ahora exigido para todo, para los cables, para todo, primero que todo es amigable con el ambiente, si se queman no hay gases venenosos para los usuarios, porque el de PVC causa todo eso. Primero que todo se incendian rápidamente. En el cero halógeno no se incendia, no expande la llama. Él mismo se trata de autoeliminar esa llama que se extingue. Y las canetas amarillas, que la llamamos el Lightweight, son también un beneficio grande que tiene Simon, porque ya vienen con LSZH, mientras que los demás la traen en PVC normal. Bueno, esa es la otra modalidad.
Y normalmente, pues también si uno quiere y tiene el cableado estructurado o pone cableado estructurado en fibra, pues yo puedo llevar también desde los mismos tipos de transceiver, donde yo le pongo el de 100 gigas, aquí puedo estar teniendo 400 o 100 gigas, entonces pongo 8 hilos con su jumper de fibra, la polaridad pues tiene que todos estar de la polaridad adecuada, y yo llego con mi enlace permanente, mi jumper, al equipo, digamos que así sea el switch. Voy a mi gabinete, paso al otro gabinete, y de ese gabinete voy a cada uno de los servidores con 4 de 100 o 4 de 25. Entonces así yo puedo llevar 400 gigas con Leaf y pongo 4 equipos de 25. Entonces ese es el que convierte. O la otra modalidad, que es poder llevar completo. Fíjense que allá no los dividí, aquí los tengo directos. Y este yo podría pensar que no es de 400, sino es de 100, porque tiene cables azules. Bueno, es un detalle ahí, pero interesante, que si tuviera, por ejemplo, 400 gigas en monomodo, también, pues este es en multimodo, también se puede pasar. Con una limitante, que recuerden, en multimodo yo tengo 100 metros de limitante en 400 gigas. Mientras que en monomodo yo puedo llevar una 500 metros en 400 gigas esa señal con monomodo. Por eso ahora ya la OM5 dejó de utilizarse mucho, porque la OM5 era para utilizar 400 gigas, pero cuando no estaba inventada la tecnología de que yo la podía llevar por monomodo. En 400 gigas en OM5 solamente lo podía llevar hasta 150 metros. Ahora, multimodo sale más barato y lo lleva a 500 metros. Entonces ya el objetivo principal de OM5 se perdió. Entonces, por eso ahora todos cambiaron hacia monomodo en el caso de la 400 gigas a 500 metros. Entonces, bueno, eso es parte interesante que les quería decir, y lo último, pues mencionar las ventajas que se tienen, es lo último aquí, porque son bastantes. Entonces, primero que todo, pues son certificados por institutos que hacen ese cumplimiento de normas, probado en fábrica de Simu, una fábrica de las más modernas para este tipo de cables, que no son fáciles de hacer. Son 40 pines que tiene cada conector de esos, o 20. El pequeño tiene 20, el grande tiene 40. Se fabrica con estándares 9000 y 14000, que son los de Simon. Las longitudes desde medio metro y colores diferentes que no los tienen los demás, ni tienen medio metro, solamente tienen 1 metro. Reducción del tiempo de inactividad, o sea, va a ser más confiables, menos posibilidad de inactividad en su data center. La línea de productos cada vez hacen más nuevos. Antes solamente tenía 25 gigas, 50, hoy ya tiene 100 gigas completo y se puede mirarlo de 400. Respaldado por el ecosistema total de Simon. Y aparte de eso, pues nosotros también, desde luego, lo fuerte nuestro es el cableado estructurado también en cobre y fibra, que va complementándose. Entonces tenemos las canalizaciones, los gabinetes, los cables desde 1 giga hasta 400 gigas, y todo esto dentro del mismo ecosistema. Simon tiene la línea más completa realmente de lo que es solución para alta velocidad. Entonces, eso era todo. Yo creo que si bien importante que ustedes llenen esta encuesta. Ojalá la puedan ahora escanear. Si la escanean ahora, es la encuesta, es el premio para mí, llenar la encuesta. Es llenarla y mirar, porque hay muchas cosas que podemos dar. Yo estoy en los comités, y ahorita que sale la nueva 942 en diciembre, pues voy a hacer una charla para que todo el mundo vea las diferencias, todo el mundo vea cómo es Edge Computing. Hay una norma de la ISO, que es la ISO 22237, que es la norma más completa de data center a nivel mundial. Entonces, vale la pena que conozcan sobre esa, entonces también voy a hacerla. En mi mail, que lo pongo ahora, estoy disponible para cualquier cosa, o en el mail de que se inscribieron, cualquier cosa que necesiten nosotros. Como ningún otro fabricante de cableado, tenemos ese soporte directo a los clientes, con la gente más calificada y con servicios que son parte del soporte que nosotros damos. O sea, no es un costo diferente de nada, es parte del soporte que se le da a los que compran los productos SIM.
Entonces, no olvidar la encuesta esta. Ahí está mi mail, nelson-farfana@simon.com, y ahí les vuelvo a poner la encuesta por si acaso alguien no la escaneó. Escaneala y la miran, si la mandan ahora mismo, bueno, ahí nos dice Ale o Lore. Entonces, ya tenemos eso. Gracias, ¿Preguntas? Nelson. Hay algunas preguntas, pero por honor al tiempo vamos a contestarlas vía correo electrónico. Preguntan que si vamos a mandar la presentación. Sí, en breve vamos a mandar la presentación. Copié también el link de la encuesta por si alguno no puede leer el QR. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Espero que hayan disfrutado y haya sido de valor este webinar. Y muchas gracias a todos. Gracias, Nelson. Manden su opinión, gracias. Bueno, que estén muy bien, buen día.